Hola, ¿qué tal traders y emprendedores? Muy buenos días, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad, la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. Bueno, el día de hoy les voy a compartir o les voy a hablar sobre un tema muy importante, la realidad del trading. Normalmente, muchos de ustedes se preguntan, ¿el trading da? ¿El trading no da? En realidad se le puede sacar dinero al mercado, en realidad no se le puede sacar, es un engaño, es una estafa. El día de hoy les voy a hablar directamente sobre este tema y les voy a hablar sobre la realidad de la perfección en el trading, porque normalmente eso es algo que millones y millones de traders realmente buscan en todo el mundo, buscan un concepto y por eso es que muchas personas buscan cada vez conceptos distintos y diferentes. Pero esto es algo que eh, algunos han encontrado alguna respuesta y otros no. O algunos también tienen esa duda y es ¿por qué yo no conozco a alguien que le puedas generar al trader? Yo miro a mi lado, normalmente, o sea, uno se pregunta o se dice, yo no conozco un vecino, un amigo o alguien que realmente le genere directamente al mercado. O si tengo amigos que se dediquen a lo mismo que yo, pero ninguno de ellos le generan. Entonces, normalmente esto es algo que afecta muchísimo a la persona, al trader, y lo conlleva a un futuro directamente a abandonar su sueño. Es algo que nos conlleva directamente a dejar todo atrás. Y el objetivo, obviamente, pues no es ese o no fue ese con el que tú iniciaste, pero te desmotiva al no encontrarte a alguien directamente y al no dar con alguien que lo logre. Y la mayoría simplemente te dice que no funciona y que no sirve. ¿De acuerdo? Bueno, primero que todo, empecemos con algo. Las velas. Vamos a escribir por aquí el concepto de realidad en el trading. Vamos a escribir rápidamente. Realidad en el trading. Bueno, muy bien, muchachos. Billones de personas quisieran entender esta realidad. Quisieran saber sobre esta realidad. ¿Por qué? Porque es algo que simplemente nos pone a pensar muchísimo. Cuando nos está yendo bien, nos pone a pensar en muchas cosas buenas. Y cuando nos está yendo mal, pues entonces simplemente también nos pone a pensar en muchas cosas. Pero quisiéramos llegar a ese punto en específico de entender esto realmente. Bueno, normalmente muchos traders buscan cuando están operando o aquellos que llevan años intentándolo y no lo han podido lograr. Muchos traders están en busca del Santo Grial, que normalmente o para ellos el Santo Grial viene siendo cómo entender la perfección de una entrada, la perfección de mi entrada o cómo lograr una entrada perfecta. Normalmente eso es algo que conlleva mucho a los traders a fallar. ¿Por qué? Porque el objetivo de muchos traders es simplemente llegar a ese punto en donde simplemente se gana una oportunidad. O sea que si el trader opera hacia arriba, simplemente gana. Y si el trader, vamos a hacerlo aquí con esta flecha. Y si el trader opera hacia abajo, es porque esa entrada debería de ser tan segura que simplemente pues él va a ganar.
Y eso es algo que normalmente es algo difícil de encontrar y es algo prácticamente ilógico. Va a ser algo totalmente ilógico. Normalmente nos vamos a preguntar por qué. Porque el mercado se compone de compradores y vendedores. Entonces, en el mercado normalmente vamos a encontrar siempre una línea en donde la persona va directamente a comprar y va a vender. Vamos a hacerlo aquí. Aquí. Entonces tenemos un movimiento alcista y bajista. En esos momentos el trader, su decisión es de comprar y vender, pero resulta que normalmente cuesta predecir a un 100% este tipo de direcciones, tanto bajistas como alcistas. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta un poco? Sencillo, muchachos, porque cuando nosotros estamos operando o unimos el clic, debemos de entender que no solamente somos nosotros los que estamos operando en ese momento. Ahí se viene este concepto en grupo en donde el trader que está comprando, aquellos compradores normalmente son grupos grandes, pequeños, pequeños puntos, en donde esto va creciendo definitivamente de acuerdo pues al aporte que se le vaya dando, a la fuerza que se le vaya dando a esa posible entrada. Entonces tenemos un grupo de compradores que en su momento pues se va llenando de más apoyo cada vez más. Entonces son pequeños grupos de inversiones en donde hay inversiones pequeñas, grandes, medianas, eh, de poco capital o de mucho capital. Y lo mismo vamos a encontrar en la parte inferior, en la venta. Aquellos que venden. Las personas que venden también son un grupo. Entonces hay una teoría en donde este tipo de concepto es un concepto que es algo imprevisto. Es como cuando uno tira una moneda hacia arriba. No se sabe realmente si vaya a quedar o en cara o en sello. ¿Por qué? Porque el mercado se compone de todo esto, de grupos de compradores y de grupos de vendedores. Entonces, esto hace que mi predicción en una entrada a un 100% se convierta realmente en un inconveniente. ¿Por qué? Porque mi entrada como tal, por más que yo quería, no se dio. Mi entrada, por más que yo quería, no se dio. ¿Por qué? Porque tenemos estos grupos. Estos grupos hacen que el mercado al final tenga alguna dirección de acuerdo al movimiento, de acuerdo al patrón. ¿Por qué? Porque son cantidades de grupos de personas que están realmente operando en el momento y eso hace que mi operación o mis operaciones perfectas que yo busco, que yo realmente estoy intentando descifrar, se conviertan realmente en un problema. Se conviertan en un problema, ¿por qué? Porque cada movimiento lo mueven grupos, masas de personas, y entonces no va a haber una predicción a un 100%. No va a haber una predicción a un 100%. Y esto es lo que hace ocasionar cantidades y millones de deserciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la persona creyó que iba a encontrar esa manera o esa forma de predecir el mercado a un 100% y simplemente con el pasar del tiempo se dio de cuenta de que no es así. Se dio de cuenta de que no es así. El grupo de esos que tuvo mayor inversión, pues obviamente se va a llevar el premio, ya sean los compradores o ya sean los vendedores. Normalmente el mercado realmente no tiene un sentimiento hacia ti.
Bueno, pues como es Carlos, vamos a poner un ejemplo. Carlos, entonces hay que tener X voluntad para hoy, o vamos a darle un beneficio hoy a Carlos o a Juan. No, realmente el mercado no se compone así de esa manera, de lástima, de quererte dar hoy helado o simplemente de siempre llevarte en la mala. Porque a veces algunos traders dicen, no, es que eso no es para mí, cada vez que yo ingreso pierdo. Realmente muchos buscan este concepto directamente. Y la realidad en el trading es que esto se compone por grupos. Grupos. El problema es que muchos traders no logran dar con el grupo identificado, con el grupo que realmente nos va a dar el positivo, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. ¿Por qué? Porque es impredecible, muchachos. Porque es impredecible. De esa manera, el mercado se comporta prácticamente sin sentimientos. Y eso es lo que hace que muchos traders, cantidades de traders, millones de traders, quemen sus cuentas y a largo plazo abandonen. ¿Por qué abandonamos? Abandonamos simplemente porque no tiene un sentido de esta manera. Buscar la entrada perfecta. No va a haber una entrada perfecta. No vas a encontrar una entrada perfecta. Hoy en día, entonces también, de acuerdo a lo que les hablaba al principio, el que le puede sacar provecho y el que no le puede sacar provecho. En mí, ¿qué hace la diferencia en mí? Dándote un pequeño ejemplo. Que yo me apego mucho al concepto llamado gestión del riesgo. Gestión del riesgo. Cuando yo me apego a este concepto, yo sé que es muy normal que de acuerdo a esto que les expliqué aquí, se pierda una entrada. Y va a ser muy normal que una entrada se gane. Va a ser normal que una entrada se gane y va a ser normal que una entrada se pierda. Entonces, de acuerdo a ese concepto, yo utilizo esto. Se le conoce como gestión del riesgo, en donde ya yo lo que hago aquí es prácticamente prevenirme de pérdidas o contemplar pérdidas dentro de mi operativa para poder salir en positivo. Eso quiere decir que si normalmente el mercado se compone de cara y sello, si el mercado se compone de cara y sello, pues entonces lo que yo busco es que tras una línea en donde yo puedo contemplar pérdidas, tanto arriba como abajo, y que al final alguna de estas oportunidades me dé un positivo. Y eso me deje salir o me haga salir en positivo. ¿Por qué? Porque la impredicción normalmente va a estar en el mercado, no importa qué tipo de mercado hagas. Normalmente muchos traders hacen el mercado de opciones binarias, futuros, materias, el oro, forex, cantidades de mercados o cantidades de formas o de diferentes tipos de hacer trading. Pero nosotros normalmente debemos de encontrar una manera clara y lógica. Normalmente la clave, como para entender un poco mejor, la clave para nosotros poder sacarle provecho al mercado está en los números. Los números. Los números realmente me pueden sacar de aquí. Por eso ustedes analizan y ustedes ven que yo juego mucho con los números, porque los números realmente son la respuesta para yo salir de este enigma. Son los que me permiten realmente lograr tener éxito en el mercado. Los números. Jugar con los números. ¿Ok? Al aprender a jugar con los números, formular, hacer fórmulas, crear, nuevamente revocar algo, crearlo nuevamente, hacerlo nuevamente, intentarlo nuevamente con los números, entonces dice la teoría que de acuerdo a una fórmula matemática podríamos desarrollar una fórmula adecuada la cual me permita salir
directamente en positivo. Eso lo aprendes conmigo directamente aquí en este canal. Te invito a que te suscribas para que aprendas conmigo. En la descripción del video te dejo el enlace al broker. También tengo dos cursos gratuitos de acción del precio. Tengo mi Telegram por si necesitas asesoría directa. O también tengo la página web en la descripción del video. Ahí también vas a aprender muchísimo. El objetivo es entender la realidad. ¿Por qué la mayoría simplemente falla? ¿Por qué realmente algunos terminan desistiendo? ¿Por qué no conoces a un vecino, a un amigo que lo haya logrado? Porque normalmente dice la teoría que un 5% al final terminan lográndolo. ¿Por qué? Porque ese 5% comprende o entiende esta etapa. Entiende esta etapa de que el mercado realmente se divide normalmente por grupos. El mercado se divide en grupos de acuerdo a su movimiento. Entonces, un grupo de compradores, un grupo de vendedores, en donde tú puedes caer en cualquiera de estos dos grupos. Yo normalmente cuando opero caigo en cualquiera de estos dos grupos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es entender o contemplar pérdidas dentro de tu operativa. Si no contemplas pérdidas dentro de tu operativa, entonces no tiene sentido que lo hagas. O tarde que temprano vas a fallar. ¿Ok? Si contemplas la entrada perfecta porque alguien te enseñó o alguien te dijo que existía una entrada perfecta, también es imposible. No existe una entrada perfecta. No la vas a encontrar. No la hay. Siempre va a haber un riesgo de que pierdas la entrada. Normalmente, bajo predicción de acción del precio, normalmente lo que buscamos es seguir el precio. Si el precio va hacia arriba, nosotros continuamos con esta tendencia alcista, siguiendo esa fuerza del precio porque es muy posible que se nos dé la oportunidad en continuidad, ¿cierto? Cuando hacemos acción del precio aprendemos eso. En los dos cursos gratuitos que están en la descripción del video te enseño esto. Pero siempre vamos a tener este inconveniente. Y para eso, simplemente la clave está en qué? En entender este proceso. Después de entender este proceso, entonces debemos de aprender a contemplar pérdidas. Y después de contemplar pérdidas en nuestra gestión del riesgo, entonces juguemos con los números. Cuando aprendamos a utilizar eso, muy probablemente vamos a salir de ahí. ¿Ok? Espero que hayas comprendido, hayas entendido este video. No siendo más, nos vemos en el siguiente. Espero que tengas un excelente resto de día y hasta luego, trader.